Muy buenos días y bienvenidos como siempre a Negocios Televisión. Vamos a actualizar toda la información, que no es poca en esta jornada de hoy y que pasa, lo primero, por una Argentina que en el día de hoy ha vivido sus elecciones, las llamadas PASO, esa suerte de primera vuelta en la que queda muy definido cuál es la intención del voto en Argentina. Y ojo, porque aunque como siempre todo el mundo celebra, la realidad es que Javier Milei ha dado la sorpresa. Es el candidato más votado en estas elecciones primarias argentinas, 95% de las papeletas escrutadas, ya prácticamente el 100% en realidad, y dice el propio Milei que están en condiciones de ganar también a la casta, ha dicho, en la primera vuelta. El economista se lleva el 30,2% de los apoyos, lo que supone no solo una sorpresa, sino un golpe para quienes desde la oposición al gobierno de, entre otros, el ministro de Economía, Sergio Massa, y digo a Sergio Massa porque es quien se está presentando en ese lado también y quien en teoría va a aglutinar el voto. Bueno, pues la oposición no ha conseguido llevarse el voto, sí lo ha hecho el propio Milei, del que hemos hablado en numerosas ocasiones aquí, candidato, insisto, más votado en esas elecciones primarias, y encara ya la segunda vuelta diciendo que van y que están en condiciones de ganarle a la casta. Digo, 30,2% para el propio Milei. Juntos por el Cambio, el partido que lidera el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, se lleva el 11,2%. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el 17%. El peronismo, toda la parte que, insisto, está ahora dividido entre el dirigente social Juan Grabois, que se ha llevado el 5,8%, y sobre todo el que es hasta ahora y el que es el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que se ha llevado el 21,3% de los votos, es decir, ha quedado segundo, pero en realidad, con esa suma, ese 5,8 más ese 21,3 de Massa, el peronismo se ha llevado su peor resultado en años, con una participación cercana al 70%, e insisto, con una participación que a pesar de todo le está dando ese giro hacia esa derecha más liberal, ultraderecha. Hay quien también está catalogando al propio Milei. Lo cierto es que es un radical, el liberal en lo económico, eso sí es cierto, y él lo ha proclamado en muchísimas ocasiones. El peronismo se lleva el peor resultado de sus últimos años en esas elecciones primarias, con, insisto, una alianza Unión por la Patria con el 27,16%, el 21,3% para Sergio Massa, actual ministro de Economía, y el 5,83% para el dirigente social Juan Grabois. Pero lo llamativo, insisto, la victoria de Milei con más del 30% de votos, aunque están todos, incluso también desde España, se ha trasladado algunos partidos han trasladado sus felicitaciones al señor Milei. Digo, aunque están en Argentina todos pendientes de esa sorpresa que ha dado el propio Milei, lo cierto es que el resto de partidos se están intentando aglutinar de cara a que en una segunda vuelta unos y otros puedan pactar precisamente para evitar que el propio Milei gobierne, aunque veremos qué ocurre, porque insisto, con un 30,5% de los votos es mucha oposición la que tendría que ponerse de acuerdo, insisto, para esa hipotética segunda vuelta. En todo caso, estas primeras elecciones, estas primarias, esta primera vuelta electoral en Argentina, uno, no es definitivo, y dos, es verdad que suele tener bastante cambio, que en las primeras vueltas no es como en Francia, donde se utiliza modo de castigo, pero es cierto, quiero decir, sí que hay una intencionalidad detrás en Argentina normalmente, y luego se sigue un rango, pero hay mucho cambio, porque lo que hacen es, sobre todo en esta primera vuelta, obligar a esa búsqueda de socios de gobierno en la segunda. Vamos a ver si en ese sentido Sergio Massa remonta. Él mismo ha dicho que hay 60 días para darle la vuelta a esto, y vamos a ver si es capaz el propio Massa, o si por el contrario, como proclama el propio Milei, son capaces también de ganarle, como comenta, a la casta. Esto es una de las noticias del día, no es la única. La otra pasa en la parte de los mercados por China, que ha vuelto a centrar las miradas de todos los inversores. En el día de hoy, en torno al 3% de caídas en el Hansen de Hong Kong, en la bolsa hongkonesa. De hecho, son el catalizador que está arrastrando también ahora los mercados europeos. Enseguida echaremos un vistazo y un análisis a todo esto. Pero hay que recordar que los préstamos bancarios en China han caído a su menor nivel en los últimos 14 años, los precios al consumidor también, precios al productor mostrando descenso, las exportaciones, su mayor caída desde febrero de 2020, estamos hablando de momentos de pandemia, en un momento en el que además la política de COVID-0 obligaba a China a estar prácticamente cerrado, y en ese sentido, aún así, las exportaciones están en ese nivel de febrero de 2020. Todos mirando evidentemente a una economía que además, y a pesar de todo el esfuerzo de los BRICS y de las negociaciones que se llevan a cabo vía yuan, entre ellos, la realidad, les decía, es que el yuan también está siendo la moneda, digamos, con peor comportamiento en la jornada de hoy. Todo esto en unos mercados que miran, evidentemente, también a la Reserva Federal. A una Reserva Federal, a una FED,
que sigue aguantando, sigue poco a poco intentando, bueno, pues buscar la manera de transmitirle al mercado que puede haber subidas. De hecho, de momento está tratando de evitar esa recesión. Está la propia Reserva Federal, bueno, pues buscando subir los tipos de interés sin provocar una caída abrupta, pero el mercado laboral en Estados Unidos, el mercado, todo el entorno del empleo, está muy fuerte, tan fuerte que en realidad está soportando bien las subidas en los tipos de interés, incluso en términos salariales, que era lo que más llamaba la atención en las últimas encuestas. Es verdad que había y que hay un deseo menor de cambio de trabajo, es decir, empieza a haber una sensación por parte del trabajador de que existe un riesgo en ese cambio, pero la realidad también es que de momento se está sorteando lo que hace la Reserva Federal. De hecho, dentro de esa Reserva Federal creen que Estados Unidos va a escapar, vistos estos datos, de la recesión, aunque hasta 2024, hasta finales de 2024, dice el panel principal de economistas, entre otras cosas en Bloomberg o en la propia Reserva Federal, que no veremos si efectivamente se ha conseguido o no. El presidente de la propia Reserva Federal espera que el Banco Central, bueno, pues vaya en ese camino con las tasas de inflación que efectivamente están cayendo al entorno del 2%, aunque es verdad que lo están haciendo con, bueno, con un ritmo al que seguramente la Reserva Federal, bueno, pues le gustaría que cayeran de forma más abrupta. También es cierto, insisto, que el hecho de que esté cayendo de esta manera hace que la economía esté, de momento, resistiendo. No actúan con suficiente agresividad contra esas presiones de precios, que podrían resultar, dicen los economistas, en un rebote de la inflación, pero y requerir medidas adelante. De hecho, se habla de que puede haber una nueva subida en los tipos de interés para el mes de septiembre. Ya saben que en agosto no hay reunión de la Reserva Federal, la hay en Jackson Hole, pero no hay decisión de tipos. Y de momento no estamos viendo ese repunte de la inflación, insisto, aunque podríamos ver una nueva subida en septiembre para terminar de acabar con la posibilidad de que subieran los precios de esa manera. Desde la Oficina Nacional de Investigación Económica dicen que la recesión es una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía y que puede llevar hasta 21 meses declarar este tipo de situaciones, así que va a haber que esperar todavía hasta finales de 2024 para saber si efectivamente se evita o no la recesión, o si las medidas, por el contrario, que está tomando a día de hoy Jerome Powell y la Reserva Federal impactan a futuro, derivando finalmente en una recesión. Con esas pequeñas grietas, también aquí en Negocios Televisión se lo hemos comentado en distintas ocasiones, hay pequeñas grietas, sobre todo en lo que tienen que ver con los préstamos al consumo, con el endeudamiento personal estadounidense, que está a niveles muy muy elevados, se está viviendo a crédito en muchas de estas familias, y en ese sentido es donde se ven pequeñas grietas. Se dejan de comprar vehículos, de repente los PMI dan la sorpresa a la baja, en fin, hay una serie de movimientos que es verdad que todavía hacen que la propia Oficina de Análisis Estadístico estadounidense, en un informe publicado esta mañana, sea muy cauta sobre hacia dónde se puede ir y hacia dónde no se puede ir en cuanto a la recesión, una vez conozcamos ya y hayamos visto el impacto total, hasta 21 meses, comentan, de esas subidas de tipos de interés. Hay que recordar que desde el FOMC, desde el Comité de Mercado Abierto de la propia Reserva Federal, creen que la inflación va a alcanzar el objetivo del 2%, más allá, es decir, entrado ya en 2025, es decir, más allá del próximo 2024. Vamos a ver qué ocurre. Hay que recordar que las tasas están en ese rango entre el 5,25 y 5,5%, que es su nivel más alto en los últimos 20 años y que podría subirlas de nuevo, como les digo, este mismo año. Podríamos ver nuevas subidas este próximo mes de septiembre. Con todo y con eso, todavía mirando a las claves económicas de esta mañana, las noticias más relevantes, pero girando ya hacia el punto geopolítico, el Etna, el volcán, ha entrado en erupción. Lo ha hecho menos de 4 meses después de que ya, recuerden, viéramos una de sus erupciones. Las cenizas han obligado a cerrar el espacio aéreo y el aeropuerto de Catania, de esa región italiana, y es verdad que de momento no han tenido que tomarse medidas adicionales, pero sí que se han cancelado todas las operaciones del aeropuerto de Catania, evidentemente por los problemas atmosféricos que genera el humo las columnas gigantes de humo que salen de esa erupción del Etna, pero de momento no han obligado a más. El cierre es verdad que se produce en un momento que económicamente, vinculando todo este asunto a lo económico, supone un problema en cuanto a las visitas, al turismo en esa región, porque Sicilia es uno de los destinos vacacionales
de mayor atractivo para los turistas extranjeros que visitan Italia, pero de momento, insisto, más allá de ese cierre no ha habido que tomar medidas adicionales ni que desplazar a los ciudadanos. Es la segunda erupción, les decía yo al principio, en menos de 4 meses del propio Etna. La anterior ocurrió a finales del mes de mayo, también se cerró el aeropuerto de Catania, aunque solo se cerraron los vuelos durante, bueno, pues prácticamente una semana, el 21 en adelante, hasta finales de mayo, que es cuando ocurrió todo este asunto. Insisto, de momento no ha habido que tomar mayores medidas, no ha habido que ir más allá del cierre del aeropuerto de Catania, no se están tomando medidas en cuanto a los desplazamientos. Y mirando dentro de las claves geopolíticas